Para hablar de este documental nos acompaña Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. Alfredo, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, siempre un gusto conversar contigo y bueno, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto para nosotros tenerte, pero sobre todo en un día particular como este, porque han tenido un acto bastante largo donde han presentado precisamente el documental. Y quiero que empecemos por ahí. Cuéntanos del acto, qué pasó allí, se extendió un par de horas, presentaron la película. Bueno, sí, estuvimos desde las 9 de la mañana realmente hasta esta hora, a las 6 de la tarde, porque es la asamblea realmente general del Foro Penal y aprovechamos de presentar este documental. Estuvieron aquí parte de representaciones de embajadas, de cuerpo diplomático en Venezuela, otros activistas de derechos humanos, otras organizaciones como Provea, Sin Mordaza y otro grupo de organizaciones. Y bueno, sí, fue la primera vez que hemos estrenado esta película documental en Venezuela, pero además de eso, aquí en este momento pues logramos traer, digamos, bueno, vinieron pues de diferentes estados del país, de todos los estados del país, realmente los activistas del Foro Penal, estamos hablando de más de 300 miembros del Foro Penal que estuvieron aquí presentes, de un grupo de hoy en día de más de 5.000 activistas, pero por lo menos lograron trasladarse, por decirte, del estado de Amazonas, como del Tamacuro, Zulia, Nueva Esparta, es decir, de los diferentes estados del país están aquí presentes y logramos también, además de presentar el documental, plantear propuestas del Foro Penal en lo que respecta a lo que consideramos un proceso que debe existir de coincidencia, no de reconciliación política, sino de coincidencia política y no de transición, sino de avance hacia un futuro de respeto a los derechos humanos y de un Estado democrático de derecho. Alfredo, hablemos un poco de la cinta, del documental. ¿Dónde nació esta idea? ¿Qué periodo abarca lo que los venezolanos, y entiendo que ya se presentó en España también, van a tener y han tenido la oportunidad de ver? Bueno, realmente esto no es un documental del Foro Penal, honestamente, es de unas personas que han empezado, que grabaron o que han grabado toda la trayectoria nuestra desde el año 2002 en Venezuela. Entonces, más que la historia del Foro Penal, es la historia de la represión en Venezuela. Por eso, cuando hoy Gonzalo Imiop, el director vicepresidente del Foro Penal, presentaba este documental, él señalaba que era la historia de todos nosotros, de todos los venezolanos. Realmente esto, cuando los que tengan oportunidad de verlo, van a ver que y los que han vivido en Venezuela, incluso muchos de los exiliados, de los que han tenido que salir, sobre todo por la situación crítica en Venezuela y particularmente por la persecución política, se van a ver muy identificados, porque es parte de su propia historia. Se habla de las diferentes, por decirte, de los asesinatos ocurridos el 11 de abril del año 2002, producto de lo que se denominó el golpe de Estado, y por el asesinato posteriormente ocurridos en el año 2004, detenciones ocurridas en el año 2007 por el cierre del principal canal de televisión en Venezuela, que es Radio Caracas de Televisión, 2014, 2017. Es decir, toda una serie de situaciones que han venido ocurriendo y donde el Foro Penal evidentemente ha estado presente. Quiero decirte o recordarte cosas que ya de alguna forma sabes, Idania. El Foro Penal ha representado más de 10.000 casos de víctimas de represión. Al día de hoy tenemos, como decía, más de 5.000 activistas. Es decir, es una historia que no nace como gente piensa, el año 2014 o del año pasado, sino una historia de mucho tiempo que además ha traído como consecuencia, en virtud de la persecución política y la cantidad de venezolanos que han salido del país, que se haya crecido internacionalmente con más de 10 capítulos en más de 10 ciudades. Y respondiéndote completamente a la pregunta también que me señalabas, todavía en España no lo hemos estrenado y aprovecho, te pido permiso, aprovecho la oportunidad para decir que este 10 de diciembre se estrenará en Madrid, en España, y el 14 de diciembre en Barcelona, España, y luego esas dos estrenos en Europa, es que el documental pues va a salir ya en público en las diferentes redes sociales. Lo van, es decir,
¿Lo van a difundir a través de las redes sociales? Bueno, como te digo, nosotros claro, no o sea, somos los que me estás diciendo que lo van a... de esta película, pero Me estás diciendo que lo sí, van a... pero considero yo que debe ser, honestamente sí, se va a difundir, no sé realmente dónde, supongo que en redes sociales, bueno, es lo que quisiéramos, ¿no? Que por lo menos se hiciera público, que todo el mundo lo pudiera ver, pero no está en mis manos, honestamente, decirte cómo va a ser o cómo van a decidir hacerlo. Claro, pero te preguntaría, por ejemplo, ¿por qué Madrid y Barcelona? Bueno, honestamente se está presentando por ahora lo que nosotros pedimos es que se presentara en los diferentes capítulos donde nosotros tenemos representación en diferentes ciudades. Entonces los capítulos de alguna manera sirven para integrar a los venezolanos presentándole esta historia nuestra y que es la historia de lo que ellos están viviendo también allá del capítulo, por ejemplo, de Madrid y de Barcelona. Hasta ahora se ha presentado en solamente donde hay capítulos representativos del Foro Penal. Se presentó ya en Miami, se presentó en Nueva York, se presentará en Madrid, se presenta en Barcelona y básicamente donde están los capítulos más grandes del Foro Penal. Los capítulos más grandes, donde hay mayor cantidad de gente y donde hay mucho más trabajo, son precisamente en Madrid y en Miami. Tú señalas que es la historia, lo sé además, porque la historia del Foro Penal es la historia de la represión en Venezuela. En el fragmento que pudimos ver y que compartí con nuestra teleaudiencia, veo que es más, acabo de ver a Vasco da Costa, que está preso en este momento. Creo que toda esta historia, pero solo vi 4 o 5 minutos, se reconstruyó con ese testimonio de quienes son familiares de víctimas, víctimas en sí mismas también, a lo largo de todos estos años, Alfredo. Sí, bueno, sí, precisamente es que el documental se enfoca, y digo casualmente porque es insólito, pero casualmente se enfoca en 3 casos, realmente en 4 casos. En el caso de Lisbeth Áñez, conocida como Malí, una activista de derechos humanos que pertenece al Foro Penal y que estuvo presa y hoy liberada, y Vasco da Costa y José Luis Santamaría, que se fue grabando su testimonio, lo que ellos vivieron, y casualmente y lamentablemente volvieron a ser detenidos y al día de hoy son nuevamente presos políticos. Esa es la historia de lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria en Venezuela. Encarcelan personas y excarcelan a otras, o al revés, excarcelan, es decir, liberan personas pero encarcelan a otros, y por eso esa rotativa de personas en las cárceles que suma el día de hoy 12.900 personas es lo que en definitiva crea el efecto intimidatorio, que es un método, una fórmula que el gobierno ha venido utilizando. Decía, y tú también lo repetiste, que representa la historia de la represión. Bueno, más bien en lo que respecta al Foro Penal es la historia de la lucha contra la represión. Es la historia de la represión en Venezuela, pero en lo que respecta al Foro Penal es una historia realmente de cómo combatir la represión basado en elementos esenciales y en herramientas como es la ley, como es la Constitución, y particularmente lo que es el respeto a los derechos humanos y las acciones pues no violentas, sino utilizando estas herramientas para lograr libertades, ¿no? Alfredo, una última pregunta. Me contabas al comienzo de la entrevista que hoy también se hicieron planteamientos, digamos, a los sectores opositores, propuestas. Me llamó la atención estos. Le piden a los sectores opositores que no hablen de reconciliación, sino de coincidencia. ¿Por qué? Bueno, fíjate, todos los venezolanos, hablar de reconciliación y utilizar esa palabra que es reconciliar, o sea, volver a unir, es como que estuviéramos separados. Y realmente lo que nos han separado en esas ideologías falsas de izquierda y derecha, que ya son totalmente caducas, son los que realmente utilizan la manipulación y las ideologías para controlar el poder político en uno y en el beneficio personal, como está ocurriendo en Venezuela. Nuestro llamado es no a reconciliar, sino a coincidir en lo que todos los venezolanos estamos totalmente seguros y en lo que creemos, que es en el respeto a los derechos humanos y en la calidad de vida. Tú le preguntas a cualquier persona, incluso del gobierno que no sea represor,
que no sea o que no haya estado en curso en violaciones graves de los derechos humanos, y va a coincidir de alguna manera en que el respeto a los derechos humanos es necesario, y ese debe ser nuestro camino. Y precisamente ese es nuestro llamado. Yo creo que incluso hablaba también, no solo de no hablar de reconciliación, sino de coincidencia, sino hablaban, decía que no, y así fue las conclusiones de hoy, que no hablemos más de transición, sino de avance, porque hay un punto importante aquí, Dani. Aquí no queremos, si estamos en algo y coincidimos con el gobierno nacional, es que nosotros no queremos una transición hacia el pasado. Nosotros queremos una transición hacia el futuro, es decir, queremos avanzar más que realizar un proceso de transición que de alguna manera elimina a otros y vuelva a lo de antes. No, nosotros queremos construir esas personas, ese pueblo que coincide en el respeto a los derechos humanos y en la calidad de vida y que quiere precisamente avanzar hacia eso, pues coincidimos en que ese avance es necesario y ahí podemos nosotros trabajar conjuntamente en ello. Y cuando esto lo digo suena quizás un poco duro o crudo para aquellos que ven la represión en Venezuela, la violencia, lo que ha ocurrido en Venezuela. Bueno, ¿cómo hacemos para coincidir con aquellos que de alguna manera están allí asumiendo cargos públicos y que de alguna manera pueden representar al gobierno? Bueno, coincidimos con aquellos que de alguna forma consideran que hay que cambiar lo que está ocurriendo, que el respeto de los derechos humanos es esencial, excluyendo claramente a los que violan los derechos humanos, a los que son represores, a los que cometen crímenes de lesa humanidad, que son definitivamente muy pocos. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, como siempre, gracias por estar con nosotros.